Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en ángulos. Hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación. Este documento implica cambios a 7 artículos de la Constitución y 6 leyes secundarias. Fue elaborado por el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial. Es una reforma sólida, comprensiva, que ataca los problemas de raíz. Es una reforma no de fondo, no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados. Que nos dote de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal, y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición. Como tenemos muchas noticias en desarrollo, vamos a ir de volada con reacciones a estas noticias. Primero que nada está con nosotros Diego Garrido del Partido Acción Nacional, Rubén Cayetano de Morena y Juan Carlos Villarreal de Movimiento Ciudadano. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Yo sé que el tema del tráfico y sus apretadas agendas pues nos hace tenerlos como un privilegio en esta mesa. Primero que nada, Diego, ¿cómo ves esta propuesta del día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Mira, en principio hay que estudiarla, se está presentando apenas el día de hoy, pero sobre todo me parece delicado la forma en cómo se presentó. Se acude a la mañanera, el presidente de un órgano, de un poder, acude con el titular del Ejecutivo a presentar esta iniciativa. Y desde ahí me parece que se está minando la autonomía del Poder Judicial. Hay un punto trascendental en donde le están quitando la facultad al Consejo de la Judicatura para ciertos nombramientos de jueces. Sí. Y se le está dando al Senado una intervención. Entonces, en este aspecto me parece que también debemos de revisarlo de forma delicada, esta autonomía e independencia del Poder Judicial. ¿No hay independencia de poderes o cómo la ven ustedes? Más que nunca hay independencia de poderes en México, no se invade la esfera y respeto al Poder Judicial, el papel protagónico que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro, que ha dado un golpe de timón, Arturo Saldívar Lelo de la REA, es sin precedente en México, y creo que precisamente lo que se requiere es que en el uso de sus atribuciones el presidente presente la iniciativa de reforma al sistema de justicia. Y desde luego quien tiene los conocimientos plenos, quien lo ha vivido, quien ha padecido todo lo que se ha referido el presidente de la Corte como patrimonialismo judicial, que no es más que el nepotismo, pues lo viven, lo padecen, han sido desprestigiados los tribunales del país, y en ese sentido tienen toda la autoridad profesional, ética, para llevar a cabo la propuesta al presidente, que es quien finalmente la promueve. Juan Carlos. Bueno, hay que analizar, es una iniciativa que se acaba de presentar. Nosotros sí, también nos pronunciaríamos por el pleno respeto a la independencia y la autonomía. Creo que debe de garantizarse en esta reforma que se plantea el día de hoy. No, yo dejaría nada más en la mesa algo que inclusive estuvo propuesto en esa filtración de reforma al sistema judicial penal, que era el que pudiera haber juzgados que revisaran la actuación de los jueces y que estos estuvieran fiscalizados o revisados por el Senado. Es un tema delicado, no podríamos darle un control político a un poder, pues, que estén sujetos o debajo de algún poder político como sería el Senado. Nosotros creemos que sí hay que atacar con el nepotismo, que sí hay que atacar con el tráfico de influencias. Es un lastre para la impunidad en este país, en muchos de los casos que hemos vivido en el sistema judicial, pero hay que cuidar que no se quiera ir al extremo de ejercer un poder político sobre el tema del Poder Judicial, ¿no? Ok, esas son las primeras reacciones a esta iniciativa que se presenta hoy al Poder Judicial, pero todos los grandes temas que ha acaparado la atención no solamente nacional, sino internacional, es la captura del exdirector general de Petróleos Mexicanos en Málaga, España. Hay una orden de extradición a territorio mexicano. Esta información trascendió esta mañana, la captura se realizó en Málaga, España. ¿Cómo lo ven? Evidentemente debe caer todo el peso de la ley si se encontrase la comisión de algún delito, sobre todo
Estamos hablando de funcionarios que quebrantaron y utilizaron los recursos públicos para beneficio personal. Esto, sin lugar a dudas, no debe permitirse. Me parece que es un momento claro para que el gobierno actual dé muestras de que no existe ese pacto de impunidad del que hace tiempo se hablaba, de ese primor, de esos acuerdos bajo la mesa, sino que por el contrario. ¿Es una señal de que no hay pacto de impunidad? Sería lo ideal que efectivamente se capture a todo aquel funcionario que cometió algún delito y sobre todo que dañó la hacienda pública, que dañó los recursos que son del pueblo, que son los que pagan los ciudadanos, y justamente por ello me parece que es una buena señal que se esté dando la persecución de este tipo de funcionarios. Ahora, que no pase lo de siempre, que simplemente son cortinas de humo, que son el evento mediático de una extradición o de una aprehensión para evidentemente después darles el beneficio de la libertad, ¿no? Así ha pasado con algunos otros grandes funcionarios que han sido capturados y después soltados y dejados en libertad, ¿no? Ahí está el caso de la maestra Elba Ester, por ejemplo. Hay otros casos más que no quisiera entrar a detalle, pero bueno, ojalá no suceda eso con aquellos que sí cometieron delitos graves para la nación. Está acusado de recibir sobornos millonarios por parte de Odebrecht. Es el primer funcionario mexicano de alto nivel procesado, capturado en el marco de la investigación de sobornos de Odebrecht, muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. ¿Hasta dónde puede parar? Bueno, lo más importante de esta detención es la señal indeleble de que la lucha contra la corrupción va en serio y de que no va a haber impunidad en México. Esta es la señal contundente de un nuevo régimen que se está construyendo y el sistema de justicia, de procuración, de investigación, de impartición de justicia va a estar a prueba en este Fuego, ¿no? Sí, se asume, desde luego que se asume porque hay otra actitud, hay otra forma de buscar la verdad, de castigar, de sancionar. Se pide que no se mutilen pruebas, que no haya excesos, que no se persiga políticamente, que haya certeza jurídica, que se cuide el debido proceso. Es por lo que hemos luchado todo el tiempo. Pero van a ir al punto de investigar los recursos que se habrán utilizado para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, como hay una línea de investigación en ese sentido, es decir, también extender la investigación a Luis Videgaray, al propio expresidente Peña Nieto. Desde mi muy particular punto de vista se debería hacer, pero son atribuciones y facultades que tiene el fiscal general de la República. Por supuesto. Yo estoy convencido de que así debe ser. Nuestros legisladores de Movimiento Ciudadano desde la administración pasada, la legislatura pasada, fueron los primeros en denunciar las anomalías que había en el actuar de este funcionario, pero yo también considero que deberían de ir con los demás funcionarios. Hay casos como el de Rosario Robles Sualo que no podemos pensar que no estaban enterados otras gentes como los secretarios de Hacienda. Yo lo que pondré en la mesa es que ojalá, aunque es facultad de quienes hacen la procuración de justicia y en todo caso que la impartición de justicia en el sistema judicial de nuestro país, pues no haya exclusiones, pues que no haya cosas raras de esas cosas que solamente son algunos los que sí son procesados de manera individual y se manda la idea como si el presidente de la República o el secretario de Hacienda no estuvieran enterados. Efectivamente. De hecho, el abogado decía hoy que no se mandaba solo, ¿no? Sí, claro. A ver, ahorita venía oyendo tu noticiero y sale un tema que alguien de la Unidad de Inteligencia Financiera fue el encargado de quitarle algunos de los delitos a Duarte, pues, ¿no? De solicitar que se desestimara algunos delitos por los que se acusaba y esto fue materia por la que está prácticamente fuera de la cárcel. Entonces, estas cosas raras son las que no deben de suceder y creo que debemos de estar al pendiente de que en realidad se llegue hasta el fondo del asunto y se detenga a todos los implicados en estos hechos de corrupción tan graves que estaban ahí impunes y que no habían tenido ningún resultado durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, Rubén ponía un punto sobre la mesa y decía que se debe de investigar hasta donde lleguen las investigaciones, que se tiene que cumplir con el debido proceso, pero hay una sombra entre el revanchismo versus a el pacto de impunidad. En este momento, ¿cómo garantizarle a los mexicanos que de verdad va a haber un debido proceso, que se va a procesar por los delitos y no por persecución política contra expresidentes? Con la aplicación irrestricta de la ley, no solamente debe haber voluntad política. La ley es obligatoria, coercitiva, abstracta e impersonal. Pero en casos como este es una obligación del Estado mismo llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo garantizarlo? Aplicando
La ley, las tesis, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, todo el instrumento jurídico que se tenga a la mano para arribar a la verdad, cosa que no se aplicaba en el pasado. Por eso tiene razón el compañero al decir que Diego. otros salieron, porque había pactos de impunidad. En este caso, no vemos ningún pacto. Lo que consideramos es de que se está actuando conforme a derecho, se han seguido todos los procedimientos, la detención es plenamente legal y tendrá que procesarse, será facultad del Ministerio Público sostener la acusación y el tribunal o los tribunales de instancia serán los que dicten sus resoluciones. Diego, como lo decíamos, es una gran prueba de fuego para el Estado mexicano porque también es el primer funcionario de ese nivel en México procesado o investigado por las redes de corrupción, de sobornos de Odebrecht. En otros países ha habido acuerdos para procesar no solamente a expresidentes, sino a funcionarios públicos en ejercicio del poder. ¿Qué tendría que pasar aquí? Sin lugar a dudas está a prueba. El gobierno y la fiscalía, que debería ser autónoma, se supone que es una Fiscalía General de la República Autónoma, está a prueba en el proceso el armado de la carpeta de investigación de todas las pruebas, ¿no? Y eventualmente en nuestro sistema de justicia penal, para que efectivamente no lo liberen por algún mal procesamiento de pruebas, mala investigación. Entonces, justamente estamos en dos posiciones. La primera de ellas, en que se demuestra clara de que efectivamente va a haber una política de cero tolerancia a la corrupción. De que efectivamente se den muestras de que no hay un pacto de impunidad. Pero por el otro lado, lo delicado que implica cuando tiene esta carga política de los asuntos, de que no se utilice el aparato del Estado también para atacar a adversarios políticos. Por ello, tiene que ser justamente esta claridad a la opinión pública, sin revelar datos ni elementos sustanciales de la investigación, pero sí que la investigación sea contundente, sea pulcra y efectivamente podamos tener todos certeza de que no se ocupó el aparato del Estado para atacar a un oponente, como sucedió, por ejemplo, en aquella campaña contra Ricardo Anaya, en donde se ocupó a la Fiscalía, a la Procuraduría en aquel entonces, para descarrilar a un opositor político, ¿no? Y justamente es lo que no se debe replicar ahora con esta nueva Fiscalía que tenemos. Pareciera que hay un expediente muy robusto en el tema, pareciera que el caso de Odebrecht y otros casos son temas que hemos estado tratando durante mucho tiempo y que había habido impunidad y que no se explicaba cómo la Secretaría de la Función Pública y otras instancias habían ratificado los hechos de corrupción. Pero ahí se quedó detenida, Pero ¿no? ahí se quedaba. Pues entonces, por supuesto que sí es una gran prueba de que no resulte en lo sucesivo de que por alguna mala actuación o mala presentación de parte de la Fiscalía o de quien va a darle seguimiento al tema pueda salir impune este caso, ¿no? Porque sí pareciera eso, como que a veces es un tema que no nos vaya a sorprender en el futuro de que si todo el mundo ratifica que hay estos hechos de corrupción y que puedan salir impunes como hasta este momento, ¿no? Por eso es muy importante separar. Se dice que que está a prueba el gobierno, no. Está a prueba el sistema de justicia, no el gobierno. La procuración y la impartición de justicia. Pero no se nos pueden poner como ejemplos los casos de Anaya, que evidentemente fueron utilizados con un objetivo. Político, sí, claro. Pero no se pueden atribuir a este nuevo régimen, ni el de Duarte, ni el caso de la maestra Elba Ester. Por eso están en el momento para dar muestras de que no exactamente, existe. por eso lo digo, pero hay que separar, porque no se trata del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que va a juzgar, el que ha investigado, no, es una fiscalía que goza de toda la autonomía y un poder judicial que tiene el reto de dictar la verdad en el caso concreto. Claro, pero también se juegan ese bono político de si es revanchismo o si hay un pacto de impunidad. No, categóricamente no. No vamos a judicializar la política ni a politizar la justicia. No se administre políticamente la justicia, ese es el tema, ¿no? Principal, ¿no? Efectivamente. Mira, existe el riesgo, insisto, estamos en las dos vertientes. En una, de dar muestras de que efectivamente sirve la nueva fiscalía, cambio de procuraduría a fiscalía, de dar muestras de que no existen pactos de impunidad, y por la otra, de que no exista un uso político del aparato del Estado para atacar oponentes Pero es políticos. que vuelve a quedar en medio. Esa transición de procuraduría a fiscalía puede ser que entonces la procuraduría no llevó el debido proceso y entonces por eso la fiscalía no pudo ejercer justicia en este caso. ¿Cómo resolver ese hueco?
pues realmente está justamente a prueba este gobierno, esta fiscalía, y no pueden decir que están disasociados. Justamente son lo mismo. No podemos decir que el gobierno de la República y su fiscal no tienen esa comunicación, ¿no? Son casos y deben de aceptarlo como tal. Si es un éxito, se llevarán las palmas. Si es un fracaso, pues tienen que aceptarlo. Pero justamente es lo que tiene que empezar a hacer el gobierno, asumir la responsabilidad. Ya no son oposición, son gobierno, asuman como tal la responsabilidad. Simple y sencillamente, si hacen un buen trabajo, serán reconocidos. Si no hacen el buen trabajo, como está sucediendo, pues tendrán la crítica de la oposición, el señalamiento de la oposición y sobre todo de los ciudadanos que no sienten esa seguridad en sus calles, que no sienten ese buen gobierno, que no sienten que tengan medicinas, que tengan servicios de salud de calidad, etcétera, ¿no? Sí, es un reto también para el Poder Judicial. Hemos visto casos en esta misma administración, aunque es un tema del Poder Judicial, como decía mi compañero Cayetano, pero que ha sido muestra de impunidad, ¿no? Como ha sido el asesinato de varias mujeres o algo, y que por razones de corrupción pues han quedado libres los responsables. O sea, sí está prueba la Fiscalía, pero también es un tema del Poder Judicial que tiene que dar muestras, más hoy en un día tan significativo, donde se presenta la propuesta de la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Tiene que haber muestras de que hay voluntad, de que el sistema judicial quiere quitarse ese lastre de ser señalado por temas de impunidad muy graves, ¿no?, en el país, ¿no? El hecho de que hoy esté detenido, esté en este proceso para su probable extradición, ¿es una buena señal o es una cortina de humo? No, por supuesto que es una buena señal, porque es una fase de la investigación, de un proceso en víspera. La detención forma parte de incoar un procedimiento legal, una acusación. En México hay más de 22,000 órdenes de aprehensión sin ejecutarse. Así se recibió la Fiscalía General de la República. Eso ha afirmado el licenciado Alejandro Gers Manero. Entonces, esto que se lleva a cabo de manera reciente y se ejecuta pronto, por supuesto que le da certeza, credibilidad. ¿Es una diferencia con el trabajo que había hecho la Procuraduría? Sí, por supuesto que sí. Es una señal contundente, indeleble, de que la lucha contra la corrupción, como lo dije hace un momento y la ratifico ahora, va. Y no habrá más impunidad. Yo no sería tan optimista. Yo esperaría que en realidad haya el resultado que queremos, pues, ¿no? Que sea extraditado, que sea juzgado y que sea procesado, y que, bueno, veamos. Pero incluso la extradición está en duda. Hemos visto otros procesos donde se ha dificultado de estos temas, y a veces ha sido materia. Esperemos que sí se extradite, que sí sea presentado ante el sistema judicial mexicano y que pague por la responsabilidad, y que sea muy claro el tema del por qué se le está juzgando, y que no salgamos con que ratito sale libre por cualquier argucia legal, ¿no? En efecto, es justamente, yo creo que la expectativa de todos los mexicanos es cero tolerancia a la corrupción, de que el sistema nacional anticorrupción, de que nuestro sistema penal, nuestro sistema de justicia funcione y efectivamente ya haya muestras de castigo para quien se atrevió a dañar el erario público, la hacienda pública y los recursos de los mexicanos, porque justamente por esas causas y por ese saqueo que ha habido en el país, pues efectivamente tenemos ahorita muchas dolencias y siguen las dolencias y siguen la falta de medicamentos, decíamos, el cierre de programas que apoyan a niños, en fin, es una política pública que tendremos que estar atentos. En apego al debido proceso y la presunción de inocencia, en este momento están bien en las posiciones de no investigados el expresidente Enrique Peña Nieto, el propio Luis Videgaray, en medio de todos los señalamientos que ha habido. El gobierno ya debería de haber dado algunos pasos contundentes en este sentido, en esta investigación por lavado de dinero, por desvío de recursos, por el uso de recursos justamente para la campaña del expresidente. ¿Cómo procurar, investigar e impartir justicia en un sistema de justicia oprobioso en México? El gobierno lleva a cabo acciones de carácter social con una política sin precedentes, atendiendo las causas que generan la violencia, ayudando a los más desprotegidos, a los más humillados, pero al momento en que se trata de luchar contra la impunidad, de hacer justicia, de investigar ilícitos, ¿cómo lograr que haya esa eficiencia o esa eficacia, esa contundencia? Si tenemos un sistema de justicia por décadas oprobioso, lleno de tráfico de influencias, nepotismo, corrupción, si en un año
se pretende cambiar todo ese sistema de justicia, apenas se está presentando. El día de hoy en que se detiene a Emilio Lozoya, el día de hoy se está apenas presentando una reforma para un sistema de justicia. Es decir, que vamos a perseguir, que vamos a pretender investigar y a aplicar la justicia, el derecho, la ley, con un sistema caduco. Porque eso es lo que está pasando. Sí, estamos de acuerdo, hoy lo tenemos presenta. que refundar las instituciones de procuración e impartición de justicia. Pero ya llevan Ese más es de el un gran año reto. en el gobierno, ya llevan más de un año administrando la procuración de Pero justicia. fueron décadas de oprobio. Y el seguirle echando la culpa al pasado, nunca vamos a llegar a buen puerto No, con estamos ello. asumiendo, Yo creo nosotros que no es tenemos asumir derecho a fallarle al pueblo. Asumir Y por la eso asumimos la gran Porque responsabilidad ahorita que es el tenemos. caso de un gran funcionario, un caso nacional de mucho reflector. Pero veamos los miles y miles de casos de impunidad que se dan, Que porque nos el ciudadano... dejaron, que que se están quedaron cometiendo. Que el 22 ciudadano sigue es lavándose víctima las del manos, delito. 22, Sí. no, es que son Sí, 22,000 órdenes de aprehensión sin 22,000, ejecutarse. a ver, pero no Bueno, podemos ¿Se dejar imaginen de que pensar- semejante cifra se volvió negocio la impartición y procuración No podemos de justicia? dejar de pensar en un pacto de impunidad cuando sí se señala a otros expresidentes o sí se hace un linchamiento público de que se va a ir contra la corrupción de otros expresidentes. Si no se hace algún señalamiento contra el expresidente inmediato anterior, cuando sabemos estos casos de corrupción que por supuesto están ligados. O sea, el discurso mediático, un tema es el Pero sistema... no era delito la corrupción. un tema es... Apenas lo legislamos sí, nosotros. por supuesto que no, no, por no, la supuesto que sí. corrupción Un, no caso, era delito. Como he un tema hecho es que el eso. sistema judicial necesite una reforma a fondo, que necesitemos acabar con la impunidad en el sistema de impartición de justicia, y otra cosa es que en el discurso mediático, por supuesto que sí haya excluyentes de algunos actores a los que no se les quiere voltear a ver, y entonces no puede uno dejar de pensar en que hay un pacto de impunidad, por supuesto. Sí, ¿no? mira, yo te diría, lo cierto es que estamos hablando de un gran caso, pero los miles de casos en donde sigue habiendo impunidad diario, porque se cometen asaltos, se cometen robo a casa habitación, se cometen secuestros, se cometen violaciones, esos siguen impunes. En lo local, en la Ciudad de México, sigue un nivel de impunidad tremendo. Así que llevan más de un año administrando justicia, procurando justicia y también gobernando. Y también tienen los cuerpos de seguridad que son los que deberían de prevenir todo este tipo de delitos del que el ciudadano es víctima diario y la inseguridad está desbordada. De verdad que es un palpar con los vecinos en la calle de que ya no hay seguridad, de que se vive con miedo, de que no puedes salir a la calle porque eres víctima de la delincuencia. Eso cuando te sucede, cuando se atreve el ciudadano a acudir al Ministerio Público, a la Fiscalía respectiva, hace su denuncia y se queda ahí, en una simple denuncia, sin que llegue a buen puerto, es decir, a que se sancione al delincuente. Y esa es la impunidad. La gente sí, por supuesto que está atenta a este caso, pero dice, bueno, ojalá lo encierren, encarcelen a los funcionarios corruptos que están cometiendo estos delitos, pero oye, a mi tía la asaltaron ayer, a mí me robaron los espejos antier, la semana pasada entraron a la casa del vecino. Esa es la impunidad, esa es la inseguridad que deberíamos estar atacando y no cortinas de humo también como se pretenden ahora también mediatizar en la conferencia mañanera. Bueno, es muy sencillo desbaratar. Incluso como abogado, cuando uno va a confrontar una carpeta de investigación, una averiguación previa, pues fácilmente se le dan acciones para desbaratar una acción. Es muy difícil construir una Es que acusación. suena pretexto, ¿no? No, porque si yo tuve 25 años como abogado litigante. Fui presidente del Colegio de Abogados de la capital de mi estado, Chilpancingo, 2 veces. Ahorita ya cerré mi despacho, no se vaya a pensar que litigo con influencias. Ajá. Pero esto es muy importante porque cuando se politiza la procuración de justicia es bien fácil agarrar y asumir el tema de la procuración políticamente. Pero es que si no, Hay- entonces ¿hasta es un- cuándo van a hay dar un mal- resultados? Pues cuando se tengan las reformas, Hay un cuando mal tengamos diagnóstico. servidores públicos diligentes. En 5 años, cuando ya Nosotros opera el creemos sistema. que- No, va a el ser nuevo antes, sistema. va a ser Cuando ya estén saliendo. Va a ser Partimos de antes, un- pero tiene que aplicarse, ¿sí?, la ética en la actividad profesional del derecho, porque la procuración, la impartición de justicia, el tema de la seguridad tiene que ver con la impunidad. Pero ¿cómo se puede explicar ¿Pero dónde queda la prontitud? con casos? Es que es un cambio, ¿sí?, de mentalidad. Justicia un cambio. pronta y expedita. expedita. ¿Dónde Es queda? lo que Es requiere. Es mal la que hemos diagnóstico, estado, una es la que hemos exigencia estado ciudadana. padeciendo. Es un mal porque es diagnóstico muy que se simple, tiene, muy ¿no? simple. ¿Cómo te puedes imaginar
que en este país haya prominentes abogados que han amasado increíbles fortunas, como Diego Fernández de Ceballos, No es Juan culpa- Collado. No, es que ese es el problema principal. Es que no- Hay no puede tráfico ser de que quieras calificaciones culpar a un desde la gremio, escuela. No, es que este es un quieres asunto culpar de al raíz, gremio de fondo, por la- porque tenemos que transformar. por la Y incapacidad eso no implica que ya tengas que de dar la autoridad. resultados como cuando pagas un cheque y rápido No, ves no los es resultados. culpa ni de la sociedad, es que ni es un culpa de los asunto, es un abogados. asunto de formación profesional. Transformar, como lo estamos haciendo nosotros, no es sencillo, es desarraigar de fondo prácticas oprobiosas que han Pero, estado a ver, arraigadas pero por a veces años, por pareciera- décadas. A veces Pues pareciera no es que muy es- simple. A veces que pareciera que es un tema de buena fe, de que tengamos fe en que ya los nuevos funcionarios van a ser... De que todos se van a portar bien, Hay un mal diagnóstico. o su abuelita el gobierno los va a federal ha regañar. tenido herramientas como la Guardia Nacional, como eso, y no hemos visto la mejora en la seguridad pública en ninguna parte del país. Es más, es utilizada para otros fines distintos, es utilizada como una policía Sí, de cumple 6 proximidad, meses y de tampoco, proximidad, que están conformadas Es que todas lo las ven por la vía delegaciones. electorera, ya se acercan las elecciones y entonces empiezan a golpear. Hombre, pero ya te la digo Y como es muy, ciudadano, es también muy ya debería de haber irresponsable. Pero por Sí, supuesto, sí, que sí. por supuesto Pero que, yo no lo, por yo supuesto no que lo es electoral, comento. pero para Morena, no para nosotros. No. La gente va a juzgar que lo que se comenta aquí, que la gente en seguridad pública sigue siendo su demanda número uno. Eso es la verdad. Y a quien va a tener una repercusión política o no, pues va a ser para el partido que gobierna. Sí, porque las herramientas del Congreso se las hemos dado al presidente, le hemos dado las herramientas para que pueda enfrentar a la delincuencia y tiene una política de abrazos y no balazos que no le ha dado resultado y que tiene a la gente secuestrada, asesinada o algo y que la gente reclama resultados. A final de cuentas, el año que viene en el tema político, pues le va a dar resultados o no al presidente de la República y a Morena. No es un tema que nosotros, la oposición, queramos aprovechar para sacarle raja política. La realidad, los números, el número de asesinados, el número de asaltos, el número de violaciones, el número de feminicidios es un tema que está latente y que está ahí, que nosotros no lo estamos inventando. Es un tema que se debe de analizarse y que no le ha dado resultados a la estrategia. Sí necesitamos una reforma al Poder Judicial, sí. Reconocemos la impunidad, sí ha sido un lastre en este país, pero la estrategia de seguridad pública ha sido fallida durante lo que va de esta administración, ¿no? Rubén. Bueno, tenemos que asumir con autocrítica que es una asignatura pendiente, pero que no se va a resolver de la noche a la mañana, simple y sencillamente porque es una inercia. ¿Sí? Se abandonó el campo, se abandonó a los trabajadores. Sí, pero hoy con Emilio Lozoya capturado, decir vamos a tener que esperar un poquito más para ver resultados, pues también la gente quiere ver que Pero los esa resultados impunidad están comience a la a vista. reducirse, ¿no? En este asunto está en duda la extradición. bueno, ¿la pone en duda usted? Está en duda. No, pero vamos pero a ver ¿por qué en pasa, duda? ¿Ya ¿no? la negaron? Está en se proceso. bueno, fue detenido hoy. Porque, Pero está en porque duda la de- prisa... está en duda de todos. ¿En qué sentido está en duda? Si se ejecutó una detención, ¿qué te hace pensar que no lo van a traer? Entonces, ¿lo detuvieron para tenerlo allá de adorno? No, señor, lo van a trasladar a México y va a ser juzgado. Garantizado. Yo me atrevo a decir que sí, porque de otra manera, entonces, ¿para qué lo detiene la policía española, las autoridades españolas? Es que está fundada y motivada en la letra de la ley, la solicitud de detención. Ningún gobierno extranjero se va a prestar, y esto sí es muy importante, a llevar a cabo un acto espectacular nomás porque sí. Bueno, se detuvo a Moreira también en España, ¿no? Bueno, pero ¿Y qué no pasó? en este tiempo, señor. No en este tiempo. Sí. Nosotros estamos actuando a partir de un nuevo Estado de Derecho, no un Estado de chueco. El Estado de Derecho es el mismo. No, señor. con No había y Estado sin de este no nuevo había régimen. Estado de Derecho. Pero No pues había. que si el Se Estado de violaba Derecho es la un ley. conjunto normativo. Había A ver, impunidad. lo que- Sí, la ley se volvió un aparato, un instrumento para defender a los poderosos en este país. Esa es la verdad. Por eso hay esta percepción negativa en los tribunales, en los fiscales, en los ministerios públicos. Y hay razón para seguirla teniendo. Y pues sí, porque Rubén, porque porque esos, no hay resultados, porque, pues, no, ¿no? porque Tenemos esos razón de señores, seguirla teniendo porque los esos ciudadanos. señores siguen Ese trabajando. escepticismo, ¿no? Permíteme, esos señores siguen trabajando. Hoy, en las fiscalías, vivimos- en los tribunales tienen derechos, no los puedes quitar. Lo que es, Cambiarlos mira, lo de que es un mentalidad no hecho es sencillo. es de que efectivamente desde hace muchos años Sí, se nos existe está esta acabando el problemática. Viene, exacto. ¿no? Sí, Pero hay que entonces, a darle partir ya de ahí, Y el único asumir cambio la que responsabilidad que estamos y viendo dar un es cierre un con esto. centralismo mucho más arraigado, minando el federalismo, las facultades de los estados. es otra un cosa. tema que... Eso es otra cosa Eso que es vamos a grave y tenerlos que- que volver a Claro invitar. que Tenemos sí. que ir a una pausa y volvemos con un comentario final. No le cambien.
Se nos está acabando el tiempo, pero vamos con un comentario final. Primero contigo, Diego. Claro, no podemos esperar, como lo menciona el diputado Morena, que hasta que se den las nuevas reformas tengamos ya cero impunidad y un buen sistema judicial, un buen sistema de administración y procuración de justicia. Lo único que he escuchado aquí, y el auditorio ha sido testigo, son pretextos y es echar la culpa a gobiernos pasados. Creo que ya deben de asumir la responsabilidad, llevan más de un año en el cargo, en el gobierno, en el ejercicio del poder y serán juzgados como tal. La impunidad no solamente es para el caso que estamos hablando, sino la impunidad también trata de los cientos y miles de delitos que se dan en el orden común en contra de los ciudadanos, y eso es a lo que debemos de apostar. Juan Carlos. Bueno, pues nosotros analizaremos la propuesta de reforma que se propone el día de hoy y sobre todo buscaremos que se respete la plena independencia y la autonomía del Poder Judicial, sobre todo que no haya ningún control político que pueda infiltrarse en la autonomía que debe tener el sistema judicial, ¿no? Rubén. Vemos con mucha esperanza que, como nunca en la historia, se trata de refundar el sistema de justicia con esta iniciativa que se presenta el día de hoy. La vamos a analizar con mucha responsabilidad. Creemos fielmente en los más altos principios de la justicia. No le vamos a fallar al pueblo, a pesar de que las cosas no están muy favorables en el tema de la seguridad, en el tema de la procuración y impartición de justicia. Estamos echados para el frente y tenemos mucho optimismo que las cosas van a salir bien y vamos a salir adelante. ¡Ánimo, pueblo de México! Oye, vamos a invitarlos nuevamente para abordar el tema que estaba primero sobre la mesa, sobre la libertad de expresión y si hay por ahí algún viso para recortar estas garantías. Nosotros tenemos que terminar ahorita en ángulos, pero ya viene Así lo entiendo con Berenice. Muchas gracias por su compañía. Pásela bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.